Génesis, capítulo 22. El jueves iniciamos el estudio de este capítulo bien interesante, un capítulo que muchas veces lo pasamos muy desapercibido. Y algo que decíamos el jueves es que es un capítulo donde me muestra un presente, pero al mismo tiempo un futuro, un desarrollo futuro en el cual pues se ven involucrados también otros personajes en el futuro, pero al mismo tiempo en el presente. Y es un juego donde me deja ver cómo Dios actúa, tanto en la vida de Abraham, tanto en la vida de Isaac, tanto en toda la nación de Israel, porque vimos que esto hace también efecto a la nación de Israel. Vemos también cómo en un futuro pues, Dios actúa en la persona de su Hijo Jesucristo. Dios Hijo actúa dándonos salvación a todos nosotros. Pero todo comienza desde acá, este capítulo. Génesis 22, vamos a leerlo. Oramos e iniciamos. Dice la palabra de Dios. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre un monte de los... y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana y enalbordó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para desgollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extienda tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron, y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham diciendo, he aquí que también Milca ha dado luz hijo a Nacor tu hermano, Uz su primogénito, Buz su hermano, Kemuel padre de Harán, Kesed, Aso, Pildas
Ilaf, Betuel, y Betuel fue el padre de Rebeca. Esos son los 8 hijos que dio a luz Milca de Nacor, hermano de Abraham, y su concubina que se llamaba Reuma. Dio a luz también a Teba, Gaham, a Taz y a Maaca. Señor, te damos gracias por permitirnos estar una vez más aquí en tu presencia. Gracias porque eres tú el que nos convences de que mejor es estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Úsame en la exposición de la mañana de hoy. Y seas tú, Señor, abriendo los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver las maravillas de tu ley y para que seamos edificados una vez más en ti, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. El jueves quedamos en el versículo 3, ¿cierto? Y veíamos cómo inicia este capítulo de manera directa, sin anestesia, sin ningún consentimiento hacia Abraham, sino que inicia, Dios probó a Abraham. Listo. Y el llamado que le hace Dios a Abraham y cómo Abraham conocía esa voz de Dios. Acordémonos que hasta este punto ya lleva más de 40 años Abraham caminando, escuchando la voz de Dios, dejándose dirigir bajo la voz de Dios desde que lo llamó de su tierra, de su parentela, y le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Entonces estamos hablando capítulo 11, finalizando, inicio del capítulo 12. Ya lleva más de 40 años Abraham escuchando esa voz de Dios, afinando su oído a la voz de Dios y obedeciendo, aprendiendo a obedecer ese mandato de Dios hasta llegar a este punto. Por eso cuando Dios lo llama, para Abraham la voz no era extraña, sino que sabía que era Dios el que lo estaba llamando, por eso su respuesta, heme aquí. Lo que no sabía, bueno, vimos qué significa ese heme aquí, lo que significa es dispuesto estoy, aquí estoy para obedecer, en pocas palabras. Pide que yo lo hago, en sentido más común. Lo que no sabía era lo que Dios le iba a pedir a Abraham. Y vimos el desarrollo del capítulo 2, cuando le pide, el versículo 2, cuando le pide a su hijo en sacrificio, pero no cualquier sacrificio, sino en sacrificio de holocausto. Y lo que conlleva este término, holocausto, cómo era presentarlo en holocausto, y veíamos que era desgollar a su hijo, él mismo, no solamente desgollarlo, sino quitarle la piel a su hijo, picarlo en pedazos, y esos pedazos dejar que el fuego lo consumiera. El olor que botaba, ese era el olor fragante al Señor. Ese era en el sentido de holocausto cuando se presentaban los sacrificios al Señor. De esta manera Dios le está diciendo a su hijo, a Abraham, ofrécemelo así. Vimos la reacción de Abraham frente a esa petición de Dios. Y es una reacción que no cualquiera la tendría. Porque la gran mayoría de nosotros, por no decirlo todos, cuando estamos pasando por momentos de prueba, siempre se nos salen 2 preguntas importantes. Y es ¿por qué? ¿Y por qué a mí? Suele escucharse parecidas, pero son muy diferentes. ¿Por qué? Y es como la reacción más común, ¿por qué? Pero cuando nos vemos afectados directamente nosotros durante la prueba, ¿por qué a mí? Si yo esto, si yo aquello, si yo lo otro, si yo sí voy, si yo sí leo, si yo sí oro, si yo sí diezmo. ¿Por qué? ¿Y por qué a mí, Señor? Pero vemos que, y leímos que de Abraham nos sale este cuestionamiento hacia Dios, nos sale. Y estoy tratando de entrarlos a usted en el contexto en los versículos que siguen. Y no sale este cuestionamiento, sino que sale una acción de Abraham directa, o sea, él escucha, la idea es que fue de noche, esa noche no duerme Abraham, sino que se levanta muy de mañana. Este muy de mañana que habla el versículo 3, hace referencia a que, mejor dicho, no había salido el sol todavía, era muy, muy temprano. Y debía ser muy temprano por la edad que ya tenía Abraham y por las labores que hizo Abraham. Recordemos que Abraham está en un contexto de 115 años aproximadamente, y vemos que él mismo se levanta, él mismo prepara el asno,
él mismo corta la leña, él mismo prepara para el fuego, el cuchillo, todo él lo prepara. Sin titubear, sin cuestionar, sin decir nada a Dios, sino que él mismo lo hace. Cuando ya tiene todo listo, toma a sus siervos, toma a su hijo y arranca. Y es ahí donde iniciamos con el versículo 4 y dice: al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Muchos dicen que los momentos de desgracia o de angustia o de prueba o de dificultades se hacen eternos. Pueden pasar un día, 2 días, 3 días, una semana, pero uno siente como si pasaran años. Y para Abraham estos 3 días, para él tuvo que haber sido 3 días eternos, porque fueron 3 días donde en él ya su hijo estaba como muerto. Ya su hijo estaba muerto. Y ahora sí, aquí ya hoy sí hay más padres. La pregunta es, padres, ¿estarían dispuestos a ofrecer sus hijos en holocausto al Señor? Un hijo amado, exacto, un hijo único. O sea, Abraham lo estuvo. Tranquilos, no se preocupe, esta prueba es única en Abraham. Bien, Dios no lo va a volver a pedir de ninguno de nosotros. Y veíamos por qué es única y también veíamos por qué era irracional esta petición que le hace Dios a Abraham. Esto es irrepetible, pero el enfoque es que sí o sí muchos de nosotros tenemos que sacrificar muchas cosas al Señor que nos impide el caminar con Él y que Él nos pide a nosotros. 3 días donde Abraham tuvo a su hijo muerto y 3 días que para él tuvo que haber sido eterno. Más largo este tiempo de 3 días que los 25 años en los cuales esperó a su hijo, a su amado hijo, al hijo de la promesa. Porque sabía que iba a pasar. Solo él sabía que iba a pasar. O sea, no tenía ninguna razón de ser, ni de esperanza alguna en el cual su hijo pudiera vivir. O sea, aunque él sabía que Dios lo iba a resucitar, que Dios es poderoso para cumplir su promesa, y de alguna u otra forma iba a regresar su hijo a la vida, pero en ese momento, en estos 3 días, su hijo estaba muerto. Y muerto por su propia mano. Que lo compleja aún más. Sigue diciendo el versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperadme aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Lo primero que podemos ver aquí en el versículo 5 es que Abraham sabía que ese momento era entre el hijo y él, bueno, y Dios, ¿sí? Sus siervos no tenían que estar presentes, Hubiera podido pasar muchas cosas. Sus siervos ver a Abraham que va a matar a su hijo, muy probablemente lo iban a detener. No iban a saber el sentido de lo que Abraham estaba haciendo, y para ellos Abraham hubiera sido un loco completo, un loco de remate. Pero más que eso, Abraham sabía que ese momento era un momento único entre él, su hijo y Dios. Para de contar. ¿Por qué razón? Porque Dios llamó fue a Abraham a que sacrificara a quién, a su hijo. Ya. Por eso él le dice a los siervos: esperen aquí abajo. Esperen aquí abajo, esperen con el asno. Pero lo interesante es lo que continúa diciendo el mismo versículo. Y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Y esta es la primera vez que aparece en toda la Biblia la palabra adorar o adoración.
O en el sentido aquí en plural, adoraremos. Es la primera vez que aparece registrada. Yo le dije que este capítulo es sorpresa. El jueves veíamos que era la primera vez que aparecía la palabra, ¿qué? ¿Sí se acuerdan lo que era el jueves? Amar. Muy bien. Aquí es la primera vez que le pide Dios a un ser humano que sacrifique ¿a quién? A un hijo, y de la forma que se lo está pidiendo, que es en holocausto. Es la primera vez que aparece esta palabra, adorar. Adoraremos, en plural. Y en la Biblia, esta palabra, adoraremos, lo que significa es inclinarse a Dios. Pero no lo está hablando en el sentido del sacrificio o del holocausto. No habla en ese sentido, sino que esa adoración y ese inclinarse a Dios es obedecer lo que Dios demanda. Eso es adoración. Por eso Abraham sabía que tenía que ir él y su hijo. Porque era algo que Dios estaba demandando de él. Obediencia de él. Y es interesante porque este mismo sentido lo toma más adelante el profeta Samuel, por allá en 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Es un versículo que todos lo debemos saber. Si no, vayamos allá a 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Y el primero que lo tenga, lo lee fuerte, por favor. Me gustaría dos versiones, Reina Valera y Palabra de Dios para Todos, que es la que manejamos. ¿La tiene, Alonso? Léalo, por favor. Sí. Dice, versículo 22. Pero Samuel dijo: ¿qué complace más al Señor? ¿Sacrificios que debe quemarse completamente y otros sacrificios, o obedecer los mandatos del Señor? Es mejor obedecerle que ofrecer el sacrificio. Es mejor obedecerle que ofrecerle la grasa del Señor. Gracias. Reina Valera, léalo por favor, pa. Samuel dijo: se complace en Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la abertura de los caminos. Gracias. Aquí el profeta Samuel está haciendo una explicación más amplia del sentido de adoración. Porque acordémonos, 1 Samuel 15, 22, porque acordémonos lo que había pasado en ese contexto de 1 Samuel 15. Pero no quiero meterme en esa idea, sino simplemente ese sentido de adoración. Estamos aquí frente a un sacrificio, un holocausto que Abraham iba a ofrecerle a Dios, que es su hijo. Y lo estaba llevando en el sentido de adoración, es en el sentido de obediencia. Más que en el mismo sacrificio, es esa señal de obediencia de Abraham hacia Dios. Y lo podemos ver más adelante en el desarrollo del mismo capítulo, cuando el ángel lo detiene y le dice: ve que no escatimaste a tu hijo, tu único hijo. Fuiste obediente. O sea, no lo manda o no lo ve en el señal de sacrificio, sino en esa señal de esa obediencia de él. Ellos fueron a inclinarse delante de Dios en obediencia. Ahora bien, nosotros decimos que venimos a adorar al Señor y que adoramos a Dios todos los días. La pregunta es, ya teniendo claro esto, ¿lo hacemos? ¿Lo hacemos? Hemos limitado tanto la palabra oración que la hemos enfocado simplemente en cánticos, en asistir y en escuchar un sermón. Y ya. Pero es ahí donde el apóstol Pablo también toma esta palabra de oración en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, y dice que debemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio como vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Todo ese estilo de vida es en el sentido de obediencia a lo que Dios demanda de nosotros. Eso es adoración. Y lo interesante es que el mismo Jesús dice en el Evangelio según San Juan, dice, es que él busca adoradores, el apóstol Juan, él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y esos adoradores a él le agradan. Pero es desde esta perspectiva, desde este inicio, aquí aparece esa palabra. Y es el enfoque que da toda la Escritura referente a la palabra adoración. Obediencia, obediencia, obediencia a lo que Dios demanda. Parece locura
muchas veces puede parecer locura al ser humano. Para Abraham fue una locura lo que pidió, muy probablemente sí. Y vimos por qué era una locura, por qué era tan irracional lo que Dios les estaba pidiendo. ¿Qué hizo Abraham? Obedeció. Obedeció. Y no solamente eso, sino que dice, iremos hasta allí y adoraremos. Estoy otra vez en Génesis 22, y dice, y volveremos, ¿a quién? A vosotros. Abraham tenía claro en su mente que su hijo estaba muerto. 3 días muerto su hijo. Lo tenía claro. Abraham tenía claro lo que iba a hacer en el monte, que era que presentar a su hijo en holocausto. Lo tenía claro. Pero también tenía claro que iban a volver los dos donde estaban sus siervos. ¿Pero cómo? Claro, nosotros conocemos el final de la historia. Abraham no conocía el final de la historia. Abraham solamente estaba andando el paso a paso que Dios le estaba indicando. Dios, ¿qué le dijo? Ve al monte Moriah, lleva a tu hijo, presénteme el holocausto allí, en uno de los montes que yo te diré. Levanta a Abraham, prepara todo, coge camino, llega hasta el sitio, hasta el monte Moriah, y empieza a caminar con su hijo hasta donde Dios le dice, vea, es aquí. Pero lo interesante es que Abraham no sabía que Dios lo iba a detener, sino que Abraham en él estaba consciente que su hijo estaba muerto. Pero lo interesante es la fe que Abraham tenía puesta en Dios. Esa fe tan enorme que dice, vea, vamos a adorarlo, los dos, y los dos vamos a volver. ¿Cómo? No sé, pero vamos a volver. Es una fe enorme puesta en Dios. Por eso es conocido como el padre de la fe. Su fe sí estaba puesta en Dios. Y vayamos un momento a Hebreos. A Hebreos capítulo 11. Espero que nos acordemos del estudio de Hebreos. Y este capítulo 11 es conocido como el capítulo de los héroes de la fe. Hebreos capítulo 11, versículo del 17 al 19. Dice la palabra de Dios, Hebreos 11, del 17 al 19. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Mire lo interesante aquí como habla el escritor. No dice se preparaba a ofrecer a Isaac, sino que lo toma en un presente, ofreció. Él ya sabía que ya lo había ofrecido a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofrecía ¿a quién? Su unigénito. Estaba ofreciendo a aquel por el cual Dios se le había hecho la promesa que iba a tener descendencia como las estrellas de los cielos y como la arena del mar. Pero a ese mismo que Dios le había dicho y que sobre él iba a venir toda la descendencia, Dios se lo está pidiendo. Pero todavía Isaac no tenía descendencia. Pero lo interesante es que dice, y ofreció a aquel por el cual fue dada la promesa. Pero sigue diciendo, versículo 18, habiéndole dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios, y aquí es lo interesante, el versículo 19 es el clímax del desarrollo, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Lea esa versión, por favor. Dios puso a prueba la fe de Abraham, pidiéndole que sacrificara a Isaac, su único hijo. Por la fe, Abraham obedeció. Él ya tenía las promesas de Dios, quien le había dicho, tu descendencia será trazada a través de Isaac. Abraham creía que Dios tenía el poder para resucitar a los muertos. Entonces se puede decir que prácticamente Abraham recuperó a su hijo Isaac de entre los muertos. Amén. Y eso es fe. Ver lo que todavía no se ve como si fuese. Y puesta en Dios. ¿Por qué digo esto? Porque si vemos el contexto bíblico e histórico, volvamos a Génesis,
¿Dónde se había visto una resurrección de muertos hasta el momento? No ha habido. No ha habido. No ha habido. Si vemos, entra la muerte al hombre, al mundo, y vemos que de ahí en adelante todo es murió, 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 murió. El capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, en adelante, todos mueren. No hay ningún registro donde haya Dios resucitado alguno. No lo hay. Pero, ¿cuál es la esperanza de Abraham? Que Dios iba a resucitar a su hijo. Que Dios iba a resucitar a su hijo. Que Él es poderoso y como le cumplió todas las promesas que había hecho, como lo guardó todo el tiempo, como lo ha direccionado todo el tiempo, como conoce la voz de su Dios y conoce el obrar de su Dios, Él sabía que Él era poderoso para levantar a su hijo de entre los muertos. Aunque no hubiera ningún registro de que haya pasado. No lo había. Estaba viendo algo que todavía ni siquiera había pasado. Como que tuviera un apoyo de un contexto y que dijera, no, pues sí es probable porque es que levantó de entre los muertos a Abel. No lo hay. O sea, no había. O un registro como Lázaro, o un registro como la viuda de Sarepta. Un registro, no, vemos que no lo hay. Pero aún, ¿qué dice Abraham? Mi Dios es tan poderoso que si Él me lo prometió, lo va a cumplir y me lo va a levantar de entre los muertos. Así lo desgolle, así le quite la piel, así lo pique en pedazos, así lo consuma totalmente el fuego, me lo levanta entre los muertos. Y volveremos a ustedes y nos iremos con ustedes. Era lo que Él estaba diciendo a los siervos. En su mente, aunque cuando le dijo, vamos a volver, en su mente estaba todo ese proceso. Eso es fe. Eso es fe. Y algo interesante que estaba diciendo el pastor Pedro ahorita en la reflexión es que muchas veces nosotros nos cansamos de orar, de pedir, y creemos que Dios no puede hacer muchas cosas. Y creemos que para Dios le es imposible porque no vemos las respuestas de Dios. Y muchas veces utilizamos las mismas promesas para pedirle a Dios muchas cosas y como no nos las cumple, sí, Dios es mentiroso. No lo decimos así abiertamente, pero sí con nuestros hechos lo decimos cuando nos alejamos de Él. Dejamos de orar, dejamos de tener un compromiso con Él. Pero vea el ejemplo que nos está marcando aquí la Biblia. Algo imposible. Para Abraham era eso algo imposible, no había ningún registro. Todo lo que nosotros pedimos a Dios, hay registro de todo. En Abraham no había, era algo que estaba caminando él simplemente por fe. Dios lo dice, Dios es poderoso para hacerlo, punto. Como me cumplió la promesa de hace 25 años y me la está pidiendo ahora que tiene 15 años, también es poderoso para levantármelo y seguirme la promesa. Y nosotros nos decimos que tenemos fe. Por eso, dice el evangelista, cuando Cristo vuelva, la pregunta del millón, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? Porque cada día los afanes de este siglo nos alejan más de Dios. Hace un poco yo predicaba sobre que nosotros los seres humanos nos gusta todo express, todo ya, que así queremos con Dios y si no lo hace ya, pues nos alejamos. Por eso, en ese sentido, cuando Cristo vuelva, ¿hallará fe en la tierra? En el sentido de la oración, ¿estamos dentro de esos verdaderos adoradores? Dos aspectos importantes que nos está mostrando un solo versículo. ¿Cómo es una verdadera adoración? Que es obediencia a lo que Dios demanda. ¿Y qué es fe? ¿Qué es de la fe puesta en Dios? Que aunque lo veamos imposible, lo hace posible. Versículo 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo.
Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Aquí el versículo 6 nos muestra otro aspecto importante de la historia. Volví a Génesis 22. Otro aspecto importante de la historia. ¿Y cuál es? Es el sentido de que muchos toman a Isaac como si fuera un niño, un chiquillo. Pero Isaac no era un chiquillo, no era niño. Y Isaac tenía aproximadamente unos 15 años. Debía tener la fuerza suficiente para que él cargara loma arriba, cargara la leña para el holocausto. Abraham ya era viejo, 115 años. Por eso, él le descarga todo el peso de la leña, ¿a quién? A su hijo. El que lleva el fuego y el cuchillo. Isaac tenía la fuerza suficiente para dominar a su padre. Isaac tenía la fuerza suficiente y el raciocinio suficiente para mirar lo que continúa, para ahorita ver lo que continúa, y impedirlo. La tenía. Estaba joven, estaba en todo el... Y aparte de cargar toda la leña del holocausto, tenía, no era 1 o 2 palitos. Y vea lo interesante. Me voy a enfocar un poco en el versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Este versículo es muy interesante porque es el único versículo que registra una conversación entre Isaac y Abraham, de ahí en adelante. Pero esta conversación marca toda la historia del padre de la fe y de su hijo. ¿Quién toma la iniciativa de hablar? El hijo. Vemos que Abraham 3 días fue totalmente en silencio. El único momento en que habló fue cuando le dijo a su siervo: espérenos aquí, vamos a ir a adorar y vamos a volver. De resto sigue el camino en silencio. No sabía qué decir, porque él ya sabía lo que había pasado. Su hijo estaba muerto. Cuando su hijo le habla, es interesante cómo le responde a su hijo. Y él de la misma forma como le respondió a Dios cuando lo llamó: heme aquí, dígame, hijo. Y veo las palabras de Isaac. Y le dijo: he aquí el fuego y la leña. Mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Vemos este diálogo entre estos dos. Y es interesante porque lo primero que nos deja ver es que Isaac tuvo que haber acompañado a Abraham en otras ocasiones para ofrecer sacrificio a Dios. ¿Por qué razón? Porque él sabía que se debía que sacrificar. Y él sabía cuáles eran los elementos del sacrificio. Por eso le dice: he aquí la leña, el fuego, ¿y dónde está el cordero? Quiere decir que él ya había estado en otros sacrificios que había hecho Abraham hacia Dios. Lo primero. Lo segundo es que la pregunta que él hace es una pregunta que él mismo está dando la respuesta para él. Si no hay cordero y él lleva la leña, ¿quién iba a ser sacrificado? En otras palabras, él sabía que él era el que iba a ser sacrificado. Exacto. Y lo tercero que nos deja ver este versículo es la fe de Isaac también. Muchos se enfocan en todo el capítulo, y así es, todo el capítulo del desarrollo en Abraham, pero también se deja a un lado a Isaac y vemos la fe de Isaac. O sea, la fe de Isaac es una fe donde su padre lo había instruido en el temor de ¿quién? De Dios. Es una fe donde su padre le había mostrado a Isaac el poder de Dios, las maravillas de Dios y las promesas que Dios había hecho sobre él. Es una fe donde su padre le ha mostrado que Dios es poderoso para aún levantarlo entre los muertos. Es una fe propia de Isaac y bien cimentada en Dios.
El único que tenía fe aquí no era, el único que tenía fe aquí no era solamente Abraham, sino Isaac también tuvo fe. Porque lo que ustedes dijeron y mucho, lo que piensa uno mucho es, claro, yo salgo corriendo, dejo todo botado y me voy. Pero no. Él sabía que si su padre lo estaba haciendo, si Abraham estaba llevando este proceso y este holocausto que iba a presentar, él sabía que Dios lo permitía y lo había mandado. Y no solamente que lo había mandado, sino que Dios lo iba a permitir que él fuese levantado de entre los muertos. Es una fe enorme. Y por eso dije que ese versículo marcaba la trayectoria tanto de Abraham como de Isaac. Porque si vemos más adelante, en los capítulos que sigue, Isaac no es que obre mucho, ni se muestre mucho obrar de Isaac, pero se toma como uno de los patriarcas. Y es salvo. Pero vemos que no es que haya un obrar así como que uno diga, uff, pero está aquí. La demostración de fe también de Isaac está aquí. La demostración de obediencia de Isaac también está aquí. Si Dios lo demandó, él lo iba a cumplir también. Si Dios demandó que él fuera a ese sacrificio, pues él iba a obedecer también. Es interesante porque no hay una resistencia, no porque a mí, no hay controversia aquí entre Isaac y Abraham, no la hay. Simplemente hay una pregunta que él sabía la respuesta y hay una obediencia también de parte de él. Versículo 8. Respondió Abraham. Yo me imagino a Abraham, esta tuvo que haber sido la respuesta más dura que haya hecho Abraham durante toda su vida. Y respondió Abraham, Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Tuvo que haber sido la respuesta más dura de Abraham en toda su vida. ¿Por qué razón? Porque Abraham sabía que el que iba a ser sacrificado era ¿quién? Su hijo. Su hijo. Y aún así le dice, tranquilo hijo mío, Dios proveerá. Dios proveerá. Y este Dios proveerá de cordero tiene dos connotaciones muy importantes aquí en este versículo. Que uno simplemente lo toma como que sea Dios proveerá y ya. Sí, Dios proveyó de carnero. Pero no. Tiene dos connotaciones muy importantes este versículo y este Dios proveerá. Lo primero es que en el original, en el hebreo, lo que está tratando de decir Abraham es que Dios va a dar un cordero para el sacrificio. Es la acción inmediata que está diciendo Abraham. Dios va a dar un cordero para el sacrificio, hijo mío. Pero en la mente de Abraham sabía que ese era su hijo. Pero dice, no, Dios va a dar un cordero, tranquilo. Y la segunda connotación que tiene en el original, en el hebreo, es Dios se va a proveer como cordero. Dios se va a proveer como cordero. Son las dos connotaciones que tiene la respuesta de Abraham cuando dice Dios proveerá cordero. Dios va a dar un cordero y Dios se va a proveer como cordero. ¿Cuáles de las dos son válidas? Las dos son válidas. Muy bien, las dos son válidas, las dos son correctas en esta perspectiva. ¿Por qué? Muy bien, porque las dos apuntaban al hecho del sacrificio. Las dos. Pero vemos que las dos se cumple, es mucho tiempo después, ¿en quién? En Jesús. Aquí no se cumple el cordero. Si pusieron la atención a la lectura inicial, no hay un cordero aquí. Está Isaac de primera instancia que Dios detiene, pero Dios después ¿qué manda? A un carnero, a un animal diferente.
no manda un cordero. Lo interesante es que este Dios proveerá, Dios va a dar un cordero y Dios se va a proveer como cordero. Son dos connotaciones correctas y válidas, pero cumplidas tiempo después. ¿En quién? En Jesús. En Jesús. En Jesús. Él fue el cordero que Dios proveyó y Él es el cordero que Él mismo como Dios se proveyó para la salvación de su pueblo. Por eso las palabras de Juan Bautista: he aquí el cordero que quita el pecado del mundo. La misma figura. Él es el cordero. Lo interesante aquí de esta historia, y hasta este versículo 8, termina diciendo el versículo 8, e iban juntos. Y con esta respuesta que le dio Abraham a Isaac no se asusta, sino que sigue el camino con su padre. Sigue el camino con su padre. O sea, lo interesante es que él sabía que iba a morir, pero no importa, Dios es poderoso. Vemos que Abraham no le da a Isaac una clase de teología, una clase de los atributos de Dios en este momento. Vemos que Abraham no le transmite a Isaac un conocimiento rápido del poder de Dios. No, porque ya ellos estaban viviendo bajo ese conocimiento. Y Abraham, lo interesante es que capítulos anteriores vemos que cuando Dios le transmite la información a Abraham de todo lo que iba a hacer, dice: es que lo voy a hacer porque Él va a darme a conocer ¿a quién? A toda su descendencia, a sus hijos, a los hijos de sus hijos y a los hijos de los hijos de sus hijos. O sea, a toda su descendencia Abraham me va a dar a conocer. Y vemos que sí lo cumple. Vemos que Isaac sí conocía a Dios. Y Abraham se encargó de transmitir su fe a su hijo. Se encargó de transmitirla. Se encargó de ejercitar esa fe en su hijo. Y para esta instancia ya Isaac podría comprender que él iba a hacer el sacrificio, pero vemos que al mismo tiempo su fe siguió intacta. Su fe siguió intacta. Padres y futuros padres, esa es la labor que tenemos todos nosotros. Transmitir la fe correcta, la fe puesta en Dios a nuestros hijos. ¿Porque va a venir pruebas? Sí. ¿Y toda la vida? Sí. ¿Va a venir adversidades? Sí. Si la fe está ejercitada y puesta en Dios, sigue como si nada. Vendrán vientos, vendrán olas del mar, pero esa casa no va a ser derrumbada, porque va a estar edificada ¿sobre qué? Sobre la roca que es Cristo. Esa es la labor de los padres. Pero ¿cómo llega a esa labor los padres? ¿Cómo puede transmitir el conocimiento de Dios a sus hijos? ¿Cómo Abraham pudo transmitir el conocimiento de Dios a su hijo Isaac a tal punto que la fe estuviera intacta de Isaac, aún sabiendo que iba a morir? Caminando con Dios. Caminando con Dios. Por eso este capítulo es maravilloso por cómo inicia y cómo desarrolla. Dios llama a Abraham, conoce la voz de Dios y le dice: heme aquí. Quería decir que tenía una comunión constante con Dios. Una y otra vez tenía esa comunión constante con Dios. Y no me estoy yendo a Deuteronomio capítulo 6, cuando Dios le manda al pueblo que guarde primeramente los padres todas estas enseñanzas para que se la puedan transmitir a sus hijos. Estoy viendo eso en una persona en el cual ha pasado 40 años de su vida escuchando la voz de Dios, obedeciendo la voz de Dios y viendo las maravillas de Dios, y estas maravillas transmitiéndoselas ¿a quién? A su hijo. A su hijo. ¿Cuántos años nosotros llevamos escuchando la voz de Dios, viendo el actuar de Dios, viendo las maravillas de Dios? Muchos. Y de todo esto, ¿cuánto se le ha transmitido a la siguiente generación? Dios va a demandar eso de nosotros.
Dios lo va a demandar. Se me fue el tiempo. Lo interesante aquí de este versículo 8 es ver cómo primero Abraham transmite toda la información de Dios que sabía hasta el momento de Dios a quién, a su hijo. Y esto le fue suficiente para ponerle su confianza en quién, en Dios. Lo segundo es que este mismo suceso se presentó tiempo después en Jesús. Y el jueves veíamos el actuar de Dios Padre en la figura de Abraham. ¿Se acuerdan? Que bajo la figura de Abraham vemos que él preparó todo, él mismo preparó todo. Preparó el asno, preparó la leña, preparó el fuego, preparó el cuchillo, no dejó nada imprevisto, sino que todo lo llevaba listo. Y de esa misma forma como Dios el Padre preparó todo, sin dejar nada. Al punto que preparó hasta el mismo árbol donde fue cortada la madera que llevó a su hijo para ser crucificado. Preparó absolutamente todo. Pero ahora podemos ver el actuar de Isaac. Y eso que apenas estamos iniciando con Isaac. Un obrar de sujeción, primeramente a Dios y segundo a su padre. Si mi padre lo está haciendo, ¿quién soy yo para impedirlo? Esta figura, y no he tocado el versículo 9, ni 10, ni 11, sino solamente hasta el versículo 8 y hasta aquí vamos a quedar hoy. Esta misma figura de sujeción la vemos en ¿quién? En Cristo. En Cristo Jesús. ¿Que se sujetó a quién? Al Padre. Se despojó a sí mismo, dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, desde el 5 en adelante. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Se sujetó a toda la voluntad del Padre. Toda. Por eso él mismo decía, es que yo no vine a hablar por mi propia cuenta, sino que yo vine a hablar lo que el Padre me envió. La figura de sujeción. Isaac estaba sujeto al punto de dar su vida. Pero vemos qué pasa. Cristo estuvo sujeto al punto de dar su vida. Y vimos y sabemos qué es lo que pasa, pero lo vamos a desarrollar el jueves si Dios lo permite. Estos aspectos. Iglesia, para aprender, primero, ser un verdadero adorador. Una fe probada demuestra quién es el verdadero adorador. Así se titula todo el capítulo, ¿no? Una fe probada. Y una fe probada demuestra quién es un verdadero adorador. Y es aquel que obedece hasta las últimas consecuencias. Hasta el límite. Dios aquí llevó a Abraham hasta el límite. Y aún así, ¿qué hace Abraham? Obedece. El probar la fe, un hombre, una mujer de Dios, cuando es probada su fe, también deja mirar o deja ver dónde está puesta su fe. ¿Dónde está puesta su fe? Si es un verdadero adorador, su fe va a estar puesta ¿en quién? En Dios. ¿Qué fue lo que pasó con Abraham? Ser un verdadero adorador demostró que su fe estaba puesta en Dios. ¿Por qué? Al punto de decir, vamos a volver los dos. Puesta en Dios. Y como dice Hebreos, el escritor de Hebreos, dice, es que él sabía que Dios es poderoso. O sea, su mirada siempre estuvo puesta en Dios, no en su hijo, en Dios, que iba a levantar a su hijo de los muertos. Entonces, una fe probada muestra quién es un verdadero adorador, dónde está puesta la mirada de aquella persona que está siendo probada. En Dios
¿En las promesas? ¿En el obrar? ¿En las circunstancias? ¿En quién? Lo tercero que podemos aprender de esta sección es cómo debe ser un padre adorador con su hijo. Y es transmitirle ese conocimiento de Dios a su hijo. Sí o sí debe que transmitirlo. No se confíen que porque nace en un hogar cristiano, no, mi hijo es cristiano. Somos pecadores. Nacemos pecadores. Nacemos aborrecedores de Dios. Por eso la Biblia desde el inicio dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Por eso en Génesis capítulo 1 habla de que se va a enseñorear sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre todas las bestias, y va a tener dominio ¿sobre qué? Sobre su casa. La instrucción a sus hijos. ¿Por qué nacemos pecadores? Si no hay una dirección, van a crecer y van a seguir siendo como aborrecedores. Así haya nacido en un hogar cristiano. Así los obligue a venir a la iglesia. Pero la instrucción está ¿en dónde? En casa. En casa. Todo el tiempo. Al levantarse, al andar por el camino, al sentarse en la mesa, al acostarse, todo el tiempo. Y vemos aquí este claro ejemplo de Abraham con Isaac. Le transmite esa información. Por eso aquí no hay un tratado teológico de Abraham y Isaac. Teología en 5 minutos. No lo hay. Sino que simplemente le da una respuesta muy sabia. Dios se proveerá de cordero. Punto. Dios proveerá. Ya. Para Isaac ya era suficiente. En el conocimiento que tenía Isaac, ya para él eso fue suficiente. Mi padre está obedeciendo, simplemente yo obedezco. Dios es fiel. Y Él cumple sus promesas. Punto. Por eso, ese transmitir conocimiento no se transmite los domingos, no se transmite los jueves. Aquí exponemos y afianzamos ese conocimiento que se está adquiriendo durante toda la semana. Ese conocimiento que le transmiten a los niños durante toda la semana. Pero si no, todos quedan perdidos. Y lo cuarto que podemos aprender de esta sección tan corta es que siguieron juntos, no pararon, sino que siguieron caminando con ese propósito por el cual Dios le había hecho el llamado a Abraham 3 días antes, y era sacrificar a su hijo. Siguieron juntos. Quiere decir, iglesia, que Dios nos hace llamados. No desfallezcamos de esos llamados que nos hace Dios, sino que sigamos fortalecidos en Él. Por eso la respuesta de Abraham, Dios proveerá. Dios se proveerá de un cordero. Dios se proveerá como cordero. Y ya lo hizo. Y por su muerte, ahora todos nosotros tenemos vida juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados.